Vamos a hablar del sangrado de tubo digestivo. El sangrado de tubo digestivo, como ustedes pueden ver, pues es ahora una de las situaciones frecuentes que vemos. Esta es una úlcera venal en una mujer mayor, 86 años, que usa Xarelto, que es un anticoagulante, que tiene fibrilación auricular, pero tiene antecedente de un accidente cerebrovascular. Entonces, lo primero que alguien le dice, si tú usas un anticoagulante y sangras, es quítale el anticoagulante y no hagas nada. Y ahorita vamos a ver, vean aquí cómo se alcanza a ver, esta es la arteria gastrodenal, y vean cómo está una úlcera erosionando la arteria. Y esto, pues bueno, puede verle a alguien como algo muy interesante, pero es algo que realmente compromete la vida de los pacientes y cada vez tenemos más herramientas. Lo que ven ahí es una pequeña sonda o una sonda de cierto tamaño, aproximadamente de 3 milímetros, donde trata de coaptar el vaso, pero parece ser que no se va a poder. El siguiente. Y esto es ya una vez que se inyectó y está un poco mejor, ya no se ve el sangrado, se ve lo que viene siendo esa lesión. Pero eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Estos son los casos extremos y hay muchas otras cosas nuevas acerca del sangrado de tubo digestivo. Pues este es el tema de sangrado de tubo digestivo no varicial, básicamente. Como soy el doctor José Alberto González, estoy en gastroenterología y en las cosas de endoscopía de aquí en el hospital. Soy profesor de medicina interna. ¿Qué sucede con el sangrado? Pues el sangrado es una situación muy importante. En nuestro hospital recibimos prácticamente casi 300, un poco más de pacientes al año. O sea, quiere decir que si usted va cuando estén en urgencias, todos los días va a llegar un paciente con sangrado de tubo digestivo en promedio. La incidencia es de 20 a 60 por 100,000 personas. La mortalidad no ha cambiado mucho. A pesar de todo lo que se haga, no ha cambiado debido a las morbilidades de los pacientes, como pueden ver, desde un 5 a un 33%. Y el uso de fármacos inhibidores de bomba de protones es el tratamiento estándar. ¿Qué es lo que hacen? Pues ustedes ya lo saben, el ABC de todo esto, que es resucita adecuadamente a los pacientes, reemplaza a los pacientes, colócale vías periféricas grandes. Los catéteres centrales son muy pequeños para pasar volumen, como ustedes saben. Debes de ponerle suficiente volumen. El uso de expansores de plasma es una situación cuestionable que no quieres hacer en un inicio debido a ciertos trastornos plaquetarios y otros tipos de trastornos hematológicos en este grupo de pacientes. ¿Cuánta sangre le debes de transfundir? ¿Cómo lo debes de transfundir? Hay estudios recientes y vamos a ver una gráfica donde se recomienda no transfundir de manera general a los pacientes sin un control, pero el nivel de hemoglobina es de 7 a 8 o de 7 a 9 gramos. Una vez que identificas al paciente, debes de hidratarlo, debes de transfundirlo adecuadamente y debes de pensar si le vas a hacer una endoscopía temprana. ¿Qué tan temprano debemos de hacer las endoscopías? Pues una vez que se estabilice el paciente, lo vas a decidir y vamos a ver este dato más adelante. La evaluación inicial, ya teníamos todo esto. Y vean ustedes que en este trabajo publicado en el New England ya hace unos años, el doctor Villanueva, un español, demostró que si se transfundían los pacientes libremente, su mortalidad era mucho mayor que si le restringías las transfusiones. Este es el trabajo, vean esta gráfica, donde las transfusiones restringidas eran mejor para los pacientes de manera general. ¿Cuáles son las características de los pacientes con sangrado? Pues en este grupo de pacientes, vean cómo son más de 1,000 pacientes que estudiamos en una base de datos aquí en el hospital, donde el promedio de edad son 58 años, las comorbilidades graves prácticamente la mitad de los pacientes lo tienen, principalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares, y los pacientes que se presentaban con sangrado intrahospitalario es el 11%. ¿Cómo se presentaban los pacientes? La mayoría de ellos con melena y el estado de shock o compromiso hemodinámico casi en el 30% de los pacientes. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Úlcera gástrica. Probablemente su libro pueda decir, o algunos, que la úlcera duodenal predomina en algunos casos, pero la úlcera gástrica en nuestro hospital es lo más frecuente. Al comparar los estudios de cómo les va a los pacientes en nuestro hospital con estudios canadienses, con estudios italianos, como pueden ver, la edad de nuestros pacientes son más jóvenes, el resangrado es menor que los canadienses, pero la mortalidad es mayor. ¿A qué se debe la mortalidad mayor? A diferentes circunstancias, probablemente al estado nutricional, probablemente a cómo llega el paciente o la etiología o las comorbilidades que tenga, si está controlado o no,
probablemente a que no lo tenemos en un sitio adecuado o no hacemos lo adecuado, pero estos son los datos que encontramos en nuestra población. ¿Cómo clasificamos el riesgo? Siempre queremos clasificar y usamos escalas. Por ejemplo, esta escala es una escala de Glasgow-Blatchford que salió para demostrar qué pacientes podían ser egresados si no tenían criterios. Y esto fue hecho en Inglaterra y decían si prácticamente tiene 1, menos de o 0 criterios, el paciente puede ser dado de alta y venir posteriormente a realizarle una endoscopía. Y esto era muy bueno para eso. Vean aquí en la tabla cómo están los diferentes puntos, porque también se ha estado utilizando para no ver a quién lo vas a egresar, sino qué riesgo pueden tener estos pacientes. Esta es otra escala que se llama AIM-65, donde usa albúmina, INR, alteración del estado de la conciencia o del estado mental, lo que viene siendo la presión arterial y la edad de los pacientes. Y vean cómo el paciente, si no tiene factores de riesgo, la probabilidad de mortalidad es el 0.3%. Y si tiene 5, la mortalidad llega a ser a 32%. Y esta escala se validó en un gran número de pacientes donde demostró que era bastante buena. Hay otra escala, que es esta escala de Baylor, ya tiene mucho más años, y en esta escala se puede ver, básicamente el punto es el riesgo de resangrado de los pacientes, depende de los puntos, como pueden ver aquí. Y una de las escalas que se realizó en Inglaterra y posteriormente se validó para mortalidad es la escala de Rockall. Hay una escala de Rockall pre-endoscopía, que es usar edad, choque y comorbilidades, y posendoscopía, que es el diagnóstico endoscópico o el estigma que tiene de sangrado o la lesión que tiene sangrando el paciente. Y esto se hace un score total de Rockall. Si este paciente con un score total de Rockall tiene prácticamente 1 de Rockall, como pueden ver en la gráfica, el riesgo es muy bajo, como puede llegar a casi un 60-70% de mortalidad si tiene 7 u 8 más criterios. Uno de los puntos importantes en un trabajo hecho aquí mismo en el hospital fue ver qué valor tenía la albúmina. Y encontramos que los pacientes que tenían una albúmina más baja y que llegaban con sangrado de tubo digestivo tenían mayor mortalidad. Como pueden ver aquí, los pacientes que tenían menos de 2.6 gramos por decilitro de albúmina, la mortalidad llegó a ser del 12% versus 3.5 en aquellos pacientes que tenían más de 2.6. Entonces, sí, la albúmina es importante y vean, este otro trabajo, publicado también recientemente con el grupo aquí de nuestro hospital, veamos cómo tenemos sangrado de tubo digestivo alto no varicial en pacientes con hepatopatías, veamos que la úlcera gástrica sigue siendo importante, la mortalidad llega a ser a un 13% mayor que los no variciales, que es algo pues relativamente esperado. Y otro de los scores que existe es un score internacional de riesgo de sangrado. Este score fue recientemente publicado, donde la idea del score fue tratar de identificar a mayor número de pacientes en riesgo. Pero ustedes, como pueden ver aquí, muchos de los scores de riesgo tienen altos valores predictivos negativos, bajos valores predictivos positivos. En la parte de adelante, en el primer cuadro rojo que veamos aquí arriba, donde tienen menos de 1 o menos de 3 en este nuevo score, vean cómo el valor predictivo positivo para que no pase nada es muy alto, pero cuando tiene más de 8 en este score, vean cómo el valor predictivo positivo llega a ser 34%, pero el negativo del 96%. Entonces, este score lo que vino a demostrar, como pueden ver aquí, es que clasificaba mejor a aquellos pacientes. Casi un 60% de los pacientes los podía clasificar bien con este score. ¿Cuándo hacer una endoscopía? Pues todas las guías dicen que la endoscopía se debe hacer ya sea muy tempranamente en los pacientes que tienen un sangrado evidente o una endoscopía temprana, que es en las primeras 24 horas. En este trabajo, vean, el beneficio es que puedes determinar cuál es el riesgo de los pacientes, puedes bajar costos, puedes mejorar la mortalidad en muchos de ellos, puedes decidir a dónde ingresar al paciente y si le haces una endoscopía temprana versus una endoscopía tardía. Lo que hicimos en este trabajo, que es un abstract que no lo hemos publicado en extenso, fue
Tratamos de ver a aquellos pacientes que les hacíamos una endoscopía muy tempranamente y definimos endoscopía tardía, aquel paciente que le hacíamos una endoscopía una vez estabilizado y que estaba en una hora normal de trabajo. Y realmente no encontramos en todos estos datos ninguna diferencia estadística. O sea, si lo hacíamos en las primeras horas, como si lo hacíamos en las siguientes 12 horas, cuando ya teníamos un personal en el área de endoscopía, no había diferencia. Entonces vean cómo también al ver qué es lo que sucedía con la escala de Rockall en estos pacientes con endoscopía temprana y endoscopía tardía, pues prácticamente no encontrábamos diferencia. ¿Cuál es el tiempo? Como les decía, muy tempranamente menos de 12 horas, temprano menos de 24 horas y tardía más de 24 horas. Y estas son las guías que recomiendan cuándo hacer una endoscopía. Uno de los puntos importantes es si debemos de intubar o no intubar a los pacientes. Pareciera ser que aquellos pacientes que los intubas de manera profiláctica tienen más problemas. Cabe mencionar que aquel paciente que tiene indicaciones absolutas por alteración de la conciencia, por estado hemodinámico, por sangrados masivos, pues lo preferente es que lo intubes al paciente para que hagas un mejor estudio con más tranquilidad. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen mayor edad? En este estudio que sacamos también recientemente aquí en el hospital, en el departamento de gastroenterología, de esta base de datos que ya les comentaba, vimos qué pacientes tenían más o menos de 75 años de edad y cuáles eran el comportamiento clínico de estos pacientes. Al final podemos ver que la mortalidad global en aquellos mayores y menores de 75 años no había diferencia estadística. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. La conclusión fue que tanto los pacientes mayores y menores, su evolución es igual, aunque encontramos que la albúmina volvió a ser un buen marcador pronóstico, como podemos ver aquí. Aquellos pacientes que tenían más de 2.3 de albúmina tuvieron menor mortalidad en nuestro grupo. ¿Cómo se clasifican las úlceras? Pues en estos videos, vamos a ver aquí en uno de los videos que corrió en este momento, es una úlcera que está en una hernia, tiene un fondo blanco, una manchita negra. Esta úlcera no necesita tratamiento. Posteriormente vamos a ver en este otro video donde se usa un aditamento que es un cap, un pequeño capuchón transparente que se pone en la punta del endoscopio, donde ahorita vamos a ver cómo permite ver mejor en el área del duodeno dónde está localizada una úlcera, y esto te va a ayudar para tratar a los pacientes. En estos otros videos que está en el extremo superior, aquí vamos a ver dónde aparece esta úlcera que ya decíamos en el duodeno con sangrado activo, y la última que vemos en el video donde está una pequeña úlcera que tiene lo que nosotros llamamos un vaso visible, que es este coágulo que está ahí, donde se ve muy claramente la dilatación aneurismática del coágulo de la úlcera, donde está el vaso donde protruye y rompe la arteria. Y aquí en la parte superior vemos cómo se está aplicando un método de BICAP, que es un método bipolar de cauterización para tratar las úlceras que tienen estigmas. Aquí vemos más ya en unas fotografías, vean cómo está un chorro de sangre, cómo está un coágulo adherido, la que sigue en el centro, en la parte superior, luego el vaso visible, luego otro coágulo adherido donde no escurre sangre como en el anterior, un fondo negro y un fondo blanco. Entonces, cada una de ellas tiene un riesgo diferente de resangrar. Entonces, en la base de nosotros, lo que encontramos fue que muchos de los pacientes, la mayoría tenían una base blanca y los que tenían vaso visible era un 25% y sangrado activo a chorro era un 12%. Los pacientes recibieron tratamiento endoscópico, como pueden ver aquí, y el tratamiento debe ser doble: inyectar o quemar, o un método mecánico o quemar, puedes no inyectar. La recomendación estándar es que los inyectes y los quemes. Aquí en esta gráfica vean cuál es el riesgo de un sangrado activo, de un vaso visible, de un coágulo adherido y de las manchas. Y la proporción que se presenta en los diferentes artículos, donde tienes un sangrado activo en un 7%. Recuerden que nuestro trabajo fue prácticamente del 12%. Esto es un equipo de endoscopía, el primero que ven aquí de Bossini, él es el primero que reportó para hacer una cistoscopía con un pequeño endoscopio que pasaba a través de la uretra. Estos son los endoscopios de fibra que prácticamente ya no
se utilizan. Estos son unas gráficas donde vean diferentes modelos de endoscopios que ya prácticamente todos son de alta resolución. En el manejo endoscópico, lo que se recomienda es aquellas úlceras que tienen sangrado activo, las que tienen coágulo adherido y que está escurriendo sangre de la úlcera, y las que tienen solo coágulo adherido que no escurre sangre son las que debes de tratar. Las que tienen coágulo, la recomendación endoscópica es que quites el coágulo y que lo trates. Si no se puede y el coágulo después de una irrigación vigorosa no se desprende, lo puedes dejar y tratar al paciente médicamente. Este es el resumen de lo que les acababa de comentar. ¿Y cuándo debes de hacer una segunda endoscopía? Cuando existe duda, no se recomienda en todos los pacientes. Cuando el paciente estaba inestable y no le pudiste hacer el estudio de manera adecuada, puedes tratar en un segundo intento de revisarlo. Si el paciente resangra por una úlcera, la indicación es que hagas un tratamiento endoscópico nuevamente. No es que directamente lo lleves a un tratamiento quirúrgico. Actualmente se está usando este tipo de sonda Doppler para ver si existe flujo en las áreas de las úlceras, no en los chorros de sangre, pero sí en los pacientes que ven ese vaso que no sangra, que tú lo tratas y después quieres ver si el tratamiento fue exitoso, pues usas el Doppler para ver si ocluiste totalmente la arteria. Y esto ha significado un buen avance aparentemente en algunos artículos y ahorita se los voy a poner. Estos son las agujas que usamos. Este es el BICAP que dice por contacto y el de sin contacto que es un método de argón plasma, prácticamente para úlceras sangrantes no, pero angiodisplasias o lesiones tumorales se usa como método hemostático. Y esto es lo que les comentaba del Doppler, donde demostraron que sí decías menos resangrado, menos cirugías y parece ser menos mortalidad al usar este tipo de método en los pacientes con úlceras. Vean aquí otra parte de tratamiento endoscópico donde tenemos clips, donde tenemos ligas y donde tenemos esto Hemospray, que es un método de no contacto de un polvo hemostático donde lo esparce sobre la lesión sangrante y forma un coágulo y evita la hemorragia. Y lo que está más abajo de donde está la parte del endoscopio, donde ven esas ligas, hay otro abajo que se llama un método de clips muy grande donde puedes tú tratar úlceras o lesiones muy grandes y rescatar a los pacientes que tienen sangrado. Esta es una úlcera duodenal, como podemos ver aquí en los videos que vamos a correr ahorita, donde vean cómo está una úlcera en la parte superior y ves una úlcera muy grande y posteriormente se trata de identificar dónde está el sitio de riesgo y vean cómo se usa ese método de ese clip grande, se succiona el sitio donde está el vaso sangrante en estos pacientes de alto riesgo, se libera este clip y queda, como pueden ver aquí puesto en este video, donde pueden ver cómo se hace hemostasia. Básicamente la indicación no es de primera instancia, la indicación es para rescatar a los pacientes con muy alto riesgo de que vuelvan a sangrar o pacientes que resangraron. Esta es una lesión maligna que se alcanza a ver en el cardias, donde se aplica este método hemostático de Hemospray, que así se llama. Hay otro con otro nombre también, que tiene prácticamente el mismo efecto, que es una hemostasia local cuando se aplica. Podemos correr el otro video, o el otro también, donde se puede ver ahí, donde se pone y bajo presión con gas se libera ese método hemostático con buenos resultados inmediatos, pero los pacientes pueden volver a resangrar. La idea es que lo uses de manera inmediata para que controles el sangrado y luego busques un método más definitivo. Estos son el tratamiento de los clips sobre los endoscopios. Estos son los datos. Vean cómo mejoró la hemostasia y en los pacientes cuando se compararon, cuando este estudio, cuando los pacientes resangraban, entonces lo compararon con clips normales versus estos clips grandes llamados Ovesco y son estos mejores clips para evitar el resangrado en los pacientes.
El uso de los inhibidores de bomba antes de que le hagas una endoscopía, pues diversas guías están unas a favor o en contra. La gran mayoría de ellas dicen que si tú sospechas que tiene un sangrado de tubo digestivo no varicial, uses inhibidores de bomba desde el inicio, como pueden ver aquí. ¿Cuándo no le vas a dar un tratamiento endoscópico? Si el vaso es de 2 milímetros o más, la probabilidad de falla es muy grande y debes de considerar otro tratamiento. Lo puedes marcar con un clip convencional y luego llevarlo a un tratamiento radiológico. Y ahora con esos clips más grandes, probablemente va a haber artículos donde demuestren que de primera instancia estas lesiones son mejor tratadas con estos clips grandes llamados Ovesco. En este dato vean cómo está esa paciente que les comentaba, donde se ve que está sangrando activamente una úlcera duodenal, y entonces lo que se decide en estos casos, ven, se pone un pequeño clip al lado para marcarle al radiólogo y luego se lleva una angiografía y al paciente se le hace un tratamiento con angiografía, y vean aquí cómo se ve en la foto inferior del lado derecho de la pantalla, donde están un puesto de los coils o los clips que le ponen a estos pacientes. Hay otros sangrados de tubo digestivo no varicial, que son pacientes que sangran de lesiones o pólipos, por ejemplo. En este caso, pueden ver aquí un pólipo del ciego que se resecó. Vean la imagen, un pólipo grande. Y luego pueden ver dónde estaba ese vaso sangrando a pesar de haberle puesto clips. Entonces, este tipo de complicaciones también de sangrado son sangrados no variciales y pueden ocurrir a pesar de que esta paciente se le puso clips. Uno de los puntos importantes es los pacientes que tienen antiagregantes plaquetarios. Se deben de familiarizar con estos nombres. Estos medicamentos anticoagulantes orales nuevos, vean cómo algunos sí se metabolizan a nivel del hígado, otros tienes que ajustarle la dosis a nivel renal. Prácticamente solo dabigatran bloquea trombina, los demás bloquean el factor 10A de la coagulación. Y esto es importante que lo tengan en mente y que siempre cuando vean un paciente que usa antiagregantes o anticoagulantes, sepan si los van a suspender o no. ¿Por qué? Porque si ustedes suspenden, por ejemplo, la aspirina, vean en este artículo donde demostraron que aquellos pacientes con sangrado que suspendían la aspirina morían más. Entonces, cuidado, checar bien las indicaciones que tienen. Y hablando un poquito de sangrado varicial, esta es la clasificación de Sarin de las varices esofagogástricas, donde vean cómo está el tratamiento de las varices del esófago. Básicamente es o ligadura, y del tratamiento de las varices gástricas es con cianoacrilato. Este paciente tomaba antiinflamatorio, está ahí en una úlcera, pero enfrente va a aparecer otra lesión ulcerada donde se le quedó atorada una pastilla y el paciente tuvo un sangrado varicial. Y hay otra parte de sangrado, que es sangrado no varicial, que es el sangrado del intestino medio. Este sangrado se manifiesta oculto generalmente por pacientes con anemia, es la forma de presentar. En ocasiones si es por lesiones tumorales, se presenta con hematoquesia en algunos de ellos, y debe de uno de tener en mente qué es lo que debes de hacer. Entonces, si es un sangrado evidente, probablemente el hacer una enteroscopía de doble balón de manera directa es lo adecuado. Si es un sangrado oculto, hacer una cápsula, posteriormente una enteroscopía. Siempre considerar la presencia de que el sangrado puede ser ocasionado por tumores o por divertículos como el divertículo de Meckel, y eso es importante. Entonces, en el colon, los sangrados son divertículos y angiodisplasias, los más frecuentes que se presentan con sangrados evidentes, también hemorroides y algunas veces tumores. Entonces, los pacientes se presentan con hematoquesia, debes de considerar que puedes hacer el estudio de la colonoscopía, pero otros métodos como angiografía o eritrocitos marcados. Básicamente se prefiere siempre iniciar con un estudio por colonoscopía, preparando rápidamente a estos pacientes y hacer un estudio relativamente de urgencia una vez que los preparas. Y estos son imágenes de divertículos. Vean aquí cómo está un divertículo donde está erosionado en su centro. Este otro divertículo tenía un coágulo y el que ven abajo es un divertículo con sangrado activo. Es raro verlos. La idea es hacerle los estudios relativamente rápido a los pacientes en las primeras 4 a 6 horas una vez estabilizado, porque es la manera de encontrarlos. ¿Cómo los tratas? Los tratas poniéndoles clips en los sitios sangrando o los tratas poniéndole ligas, o sea, succionas y disparas una liga y así los puedes tratar. Generalmente sangran los del lado izquierdo. Se ha dicho siempre que sangran los del lado derecho más, pero se relaciona al volumen.
los divertículos del lado derecho generalmente son divertículos verdaderos. Los del lado izquierdo son pseudodivertículos porque no tienen la pared muscular. Y esta es otra imagen de un paciente que tiene una angiodisplasia. Las angiodisplasias realmente son un verdadero problema. Recientemente, uno de los profesores del departamento va a publicar una revisión acerca de esto. Y como pueden ver, vean el punto tan pequeñito en esta paciente que se le hizo un estudio de screening por tumores. Y lo que ves es un punto tan pequeño y vean cómo sangra de manera activa. Y del otro lado vean una angiodisplasia ya como una araña donde se está inyectando y posteriormente se le aplica el método de calor. Pero si yo les dijera que este del extremo superior del lado izquierdo es el origen de un sangrado y una anemia y les tomo esa pequeña foto, probablemente ustedes dudarían de que ese es el sitio real de anemia o de sangrado de un paciente. Eso es lo difícil de las angiodisplasias del tubo digestivo. Este es un estudio que se hizo con enteroscopía de doble balón, donde pueden ver ustedes otro estigma. Vean un paciente que tenía un divertículo en el intestino delgado y ese divertículo estaba ulcerado, de ahí sangraba y se le pusieron unos clips y con eso dejó de sangrar. Entonces, eso es otro de los ejemplos. ¿Cuál es el mensaje a casa? Pues tienes que resucitar al paciente, tienes que saber en qué momento indicar un estudio de endoscopía, ya sabes que cuidas la vía aérea, hay que usar en ocasiones prokinéticos como eritromicina intravenosa que no hay disponible, pero metoclopramida si existe y te puede ayudar a ver mejor durante el estudio de la endoscopía, que tenga todos los equipos necesarios para tratar a estos pacientes y considerar muy importantemente si usa o no anticoagulantes, si usa o no aspirina, por qué las usa y cuándo lo debes de suspender o no. Y eso es sumamente relevante, así como tener todo el material necesario para este paciente. Entonces, ¿cuánto le pueden inyectar? Mucho puedes inyectar, solución salina. Si se inyecta adrenalina y el paciente tiene problemas cardiovasculares, hay que estar al pendiente de eso. La adrenalina sola o la inyección sola no, debe de ir acompañada de otro método porque eso previene que el paciente pueda resangrar y eso es muy importante. Este es un diagrama de lo que hay que hacer con un sangrado de tubo digestivo de tipo varicial. Todos los pacientes los deben de resucitar de manera adecuada. Debes de tener ligadura, que es el tratamiento inicial en las varices esofágicas, cianoacrilato para las varices del fondo del estómago. Ya se está usando métodos de tipo ultrasonido endoscópico para poner coils de manera directa o es inyectar sustancias de manera directa a las varices del fondo del estómago. El tratamiento farmacológico para disminuir la presión del sistema portal y antibióticos profilácticos. Esto es sumamente importante porque el uso de antibióticos demostró que disminuía la mortalidad en los pacientes. Entonces, recuerden, esto es en resumen lo que les acabo de decir. Los medicamentos que bajan la presión, terlipresina, somatostatina, octreótido, ovaprotide, estos se usan de 3 a 5 días según los criterios de una cuestión de sangrado o de hepatopatía que se llama Baveno y lo pueden encontrar en algún lado. En intestino medio debes de pensar en su diagnóstico, debes de preparar al paciente para el procedimiento y debes de conocer cuáles son los datos más importantes de etiologías de este padecimiento. Conclusiones, pues que uses un CAP o que usen un aditamento cuando estén haciendo una endoscopía y que no vean dónde está la úlcera, que ustedes, aunque no son los que van a hacer la úlcera, le digan en ocasiones, oye, ¿por qué no le pones esto al paciente y qué puede hacer? Corregir la coagulación de manera total no es necesario. Con un INR menos de 2.5 le puedes hacer la endoscopía. No hacerle tratamiento a lesiones muy grandes o de alto riesgo o no hacérsela si no estás preparado para tratar la complicación de manera inmediata. Muchas gracias.